Добрый день, дорогие друзья. Воскресенье, наше традиционное... Hola, queridos amigos. Es el domingo y, como siempre, estamos con nuestro webinar. Mikhail Kaslov y yo, Boris Berloselskovsky y el doctor Michael Leitman con nosotros. Hay muchas conexiones de diferentes grupos y continuamos con el próximo tema. Elegimos el tema de Bala Sulam, paz en el mundo. Vamos a pasar el artículo Paz en el mundo. Todo es evaluado no de acuerdo con lo que se parece en ese cierto momento, sino con el grado de su desarrollo. Todo lo que existe en la realidad, lo bueno y lo malo, incluso lo más pernicioso, tiene derecho a existir. Esto significa que no podemos destruir ningún fenómeno, sino solamente corregirlo y retornarlo a la fuente. Doctor Leitman, eso quiere decir que tenemos que relacionarlo con todo lo que existe como necesario para la existencia. No hay nada que exista sin ninguna, que no tenga razón, que no tenga que existir. Todo tipo de cosas que puedan dañar. Yo no estoy hablando de personas, sino hablo de lo que existe en la naturaleza. A veces estas cosas las vemos como que ¿por qué existen? ¿Por qué no lo hacemos un poco mejor? Digamos, ¿cuántas cosas hay que dañan en los mares, en los océanos, por debajo de la tierra, etcétera? Pero día a día, cuando investigamos más la naturaleza, comenzamos a entender, y la sabiduría de la Kabbalah nos da un entendimiento absoluto en relación a todo lo que existe y que existe de una forma necesaria, y solamente desde esto crece cualquier semilla o se desarrolla cualquier forma de vida animal, todo lo inerte, vegetativo, animada, todo esto tiene que estar en una armonía y debe haber una participación general. Y por eso no hay nada que dañe y si vemos algo que dañe, que nos daña hacia nosotros, debemos entender que existe solamente para que nosotros, en nuestra relación correcta hacia la naturaleza, nos llevemos a un estado en el que veamos que todo lo que existe es correcto y verdadero y debe existir. Continuamos con la lectura. Porque observando todo el proceso de la creación debemos ver la grandeza y perfección de su acto, y por eso debemos entender y cuidar de despreciar cualquier parte de la creación y decir que es superflua o innecesaria, porque esto es una calumnia respecto al acto de la creación. Doctor Leitman, entonces si vemos cada cosa que existe en el mundo y decimos que esto no tiene que existir, o digamos indicamos todo tipo de cualidades en la persona o en la naturaleza inerte, vegetativa, animada y hablante y todas sus expresiones, y preguntamos por qué existe, preferible que no exista. Eso no es correcto. Quiere decir que nosotros no entendemos la plenitud, la perfección de la imagen completa de la naturaleza, y lo que debemos hacer es solamente tenemos que corregirnos a nosotros mismos, y cuando lo hacemos, de pronto descubrimos que la naturaleza se corrige. Toda la multiplicación de diferentes especies que hay en la naturaleza, de todo tipo de cosas que hay opuestas una a otra, de que uno se coma al otro. ¿Por qué ocurre? Porque nosotros queremos comernos uno al otro, a pesar de que no hacemos esto de una forma física, pero
Pero si estuviéramos en nuestro grado humano, llegaríamos a un estado en que en nuestra reciprocidad estaríamos ordenados, organizados, completándonos de una forma recíproca, y entonces veríamos que toda la naturaleza del mundo se transformaría también de esta forma. ¿Se puede hacer una pregunta? Dice Sasha, de Kiev. ¿Cómo el cabalista ve la medida de desarrollo del objeto o de algo? Porque el artículo comienza que todo es evaluado según la medida de su desarrollo. ¿Cómo es posible valorar esto? Doctor Lightman, ¿es posible medirlo según la medida de desarrollo cuando vemos toda la conexión de la naturaleza general dentro de ese sistema en común y en la medida que el fenómeno completa todo el sistema hasta el estado integral e ideal? Entonces, según ese mismo tamaño de inclusión en ese estado integral, podemos valorar el desarrollo de cada elemento de la naturaleza. Pregunta. Entonces, ¿es posible decir que está adecuado al pensamiento de la creación? Si está adecuado a un tipo de desarrollo intermedio o final, doctor Lightman. Sí, pero todas las formas de desarrollo aún dependen de la persona, del hombre. Y el hombre es el que determina hasta cuánto todas las formas de la naturaleza estarán ordenadas y adecuadas correctamente o de forma recíproca uno con otro. Todo depende del hombre. Por eso está dicho que la persona, por una parte, es la creación perfecta de todo, y que toda la naturaleza, él depende de toda la naturaleza y toda la naturaleza depende de él. Continuamos. A pesar de que todo es bien conocido que el Creador no completó la creación en el momento de su formación, vemos que toda nuestra realidad está gobernada por las leyes del desarrollo gradual, que se inicia en la etapa que precede a la concepción y continúa hasta que finaliza el crecimiento. Doctor Lightman, sí, vemos que todo aún está en desarrollo, aún hemos llegado a un estado en que toda la naturaleza, que toda la creación llegue al estado perfecto y completo. Aún estamos alejados de ese estado. Al contrario, todo el tiempo se nos descubre día a día formas menos y menos perfectas de la naturaleza. Pero aún todos se descubren y deben descubrirse en la dimensión perfecta de ellos. Y hasta cuántos lleguen a ese punto de perfección depende de la persona, es decir, hasta cuánto la persona se incluya de forma correcta en la naturaleza. Así, esta naturaleza va a cambiar y va en cada parte para llevar a todo el estado general a la imagen perfecta, completa, a la imagen final de la naturaleza. Boris, continuamos. Por este motivo, cuando sentimos el sabor amargo de una fruta, no quiere decir que sea un defecto del fruto, sino que porque la fruta está en el comienzo de su crecimiento. Y así en el resto de los detalles de la realidad, cuando vemos algo que daña, quiere decir que aún está en un estado de crecimiento, y por eso no tenemos derecho de definirlo como malo y desecharlo, ya que es poco sensato. Doctor Lightman, y eso nos lleva a que no podemos hablar de ningún objeto o fenómeno de la naturaleza si es bueno o malo, porque no sabemos cuál es el acto final de él. No entendemos aún para qué se preparó este fenómeno, porque si viéramos de la misma manera a un bebé que nace, cuando nace del vientre de la madre, para qué está preparado y para qué está apto, o todas las fuerzas de la naturaleza de este tipo, veríamos que nada en el proceso del desarrollo anticipado de él, que no podemos decir que no podemos dar ninguna valoración positiva, sino que todo depende del desarrollo próximo de él. Por eso no podemos poner atención a procesos que están en un comienzo, en la mitad, sino solamente ver el resultado final. Y como no podemos ver el resultado final,
solamente debemos parar de hablar sobre algo perfecto o imperfecto porque no vemos nada. No vemos en nada la perfección. Incluso no sabemos lo que es la perfección porque por nosotros mismos no somos ni perfectos y por eso juzgar o valorar una situación o juzgar en qué pasa con la naturaleza o con nosotros o con todo lo que existe, no somos capaces de hacerlo. Todo lo que sí podemos es acelerar, ayudarnos a desarrollarnos y así acelerar el desarrollo de toda la naturaleza y solamente entonces veremos el estado perfecto, el estado pleno de la naturaleza, el estado final. Y por eso Shalom Baolam, paz en el mundo, no se va a alcanzar hasta que nosotros alcancemos el final de nuestro desarrollo, el final de la creación, o que si estamos en grados intermedios del desarrollo, entonces entendemos que no somos perfectos y que no podemos valorar correctamente nada y por eso estamos dispuestos a recibir el mundo tal como es y tomarlo en cada estado que pasa como perfecto porque sale del Creador. Muchas preguntas ya. Alexei de Nikolai, el nuevo nacido no daña a nadie. ¿Qué hacemos con los adultos que de una forma dirigida pueden dañar a los demás? Doctor Leitman, no podemos contestar a esta pregunta porque no vemos todo el sistema. Puede ser que ese daño que trae, por una parte, puede ser una ayuda para llegar al próximo estado o un estado diferente. En la naturaleza no hay nada que ella haga así sin razón. Todos los problemas más grandes o terribles, las exterminaciones más terribles, todas tienen un comienzo y un final y todos tienen una razón y un resultado. Y no podemos concluir, no podemos llegar a alguna conclusión de esto hasta que veamos toda la imagen en su plenitud. Pregunta. El aceleramiento del desarrollo según la medida del tiempo va a traer más sufrimiento y esfuerzo para el desarrollo espiritual de la humanidad. Es decir, hay que acelerar el desarrollo o a lo mejor no vale la pena que todo se desarrolle a su tiempo. Doctor Leitman, acelerar o no acelerar no depende de nosotros. Tenemos que acelerar nuestro desarrollo. No tenemos que acelerar la naturaleza. Si aceleramos nuestro desarrollo, es decir, nos dirigimos a un estado más pleno y perfecto en la inclusión correcta y recíproca entre nosotros, etcétera, entonces toda la naturaleza se transforma en algo mejor y esa es la corrección de la naturaleza, es decir, el aceleramiento es solamente en nuestro aceleramiento. La aceleración, perdón. Pero nos vamos a mejorar, nos vamos a acercar, vamos a estar en una inclusión recíproca entre nosotros. Pregunta de Peter. ¿Cómo es posible analizar la ley de desarrollo gradual en la Kabbalah? ¿Cómo se expresa? Doctor Leitman, la ley de desarrollo gradual es una ley marxista, es una ley natural. Esto lo estudiamos en la dialéctica de Marx. La Kabbalah dice lo mismo que Marx, que cada estado anterior determina el estado futuro y el estado futuro próximo ya determina el estado anterior y está en él, solo en una forma que aún no se ve a nuestros ojos. Nosotros no tenemos que cambiar nada en la naturaleza, solamente a nosotros mismos, y tampoco a nosotros mismos tenemos que cambiarnos, excepto nuestra buena relación con los demás. Por eso, cuando nosotros cambiamos solamente un pequeño parámetro en la naturaleza, cuando nos acercamos unos a otros en todo tipo de acciones y buenos actos, así vamos a cambiar toda la naturaleza y ustedes van a ver hasta qué punto se va a transformar en algo mucho mejor. De pronto van a detenerse los tsunamis o huracanes, todo tipo de
de explosiones del sol, terremotos, incendios. Van a ver cómo la naturaleza va a comenzar a aquietarse, a calmarse. Depende solamente de las personas, hasta qué punto nos acerquemos correctamente uno al otro. Boris, también las leyes dialécticas diferentes están adecuadas. El paso de cantidad a calidad, la ley de opuestos que se completan. Doctor Leitman, cierto. Boris, sí, todas las leyes. Pregunta de Ana de Kazajstán. ¿Qué es lo que se necesita para el desarrollo del alma y cómo ocurre el proceso de desarrollo? ¿Cómo es posible entender que uno está en el camino correcto? Doctor Leitman, el desarrollo del alma se necesita solamente una cosa, comenzar a desarrollarla en acercamiento con los demás, con el prójimo. Para eso construimos pequeños grupos, los llevamos decenas, y en esta decena existen leyes específicas, leyes espirituales. Es decir, si tenemos un grupo de 10 personas, es posible también menos, pero preferible que sean 10. Entonces, en el acercamiento entre sí, pueden comenzar a sentir leyes que actúan sobre sí, que comienzan a actuar en ellos. Y esto es un estado muy interesante. Podemos transformarnos de 10 personas a ser un laboratorio en el cual estén presentes personas y que se sientan a sí mismos como que están bajo la influencia de fuerzas especiales o una fuerza especial, Boré. Es decir, conforme comienzan a acercarse entre sí, van a comenzar a sentir como entre sí se descubre o se expresa el Creador, y con el alejamiento entre sí van a sentir cómo esta fuerza de una forma cómo esta fuerza se comienza a alejar, que el Creador está en el centro del grupo, en este centro de este grupo pequeño, y de esta manera pueden determinar y ubicarlo, analizar y revelarlo a él. Es un estado muy interesante. No llega de inmediato, pero debemos acercarnos a esto. Es un proceso largo, en realidad, para poder comenzar a sentir esto, pero sí van a poder comenzar a sentirlo en el acercamiento entre sí, a pesar del rechazo, a pesar de las fuerzas de rechazo que hay entre sí, que no quieren acercarse, pero que sí lo hacen a pesar de este rechazo. Y precisamente este acercamiento en relación al rechazo va a despertar en ustedes sensaciones específicas de revelación de algo, y este algo va a ser ya un fenómeno anticipado de la sensación del Creador. No es algo simple y no llega de inmediato, pero podemos decir que es la experiencia que van a descubrir. Otra pregunta. ¿Qué quiere decir tener cuidado de despreciar cada detalle de la realidad y revelar a través de cada detalle de la realidad el Creador que lo maneja? Yo quiero también añadir, a lo mejor acercarnos a esta cualidad, aprender de esto. Doctor Leitman, yo pienso que lo que dije es lo más efectivo y lo más simple, y a lo mejor también podemos decir que lo más sano, para que no nos confundamos. Pregunta. Otra pregunta. A veces lo que no quiero para mí es lo preferible para mi desarrollo. ¿Por qué es así? Doctor Leitman, por supuesto. Lo que es agradable o no agradable, o bueno o no, no es según lo que yo quiero, porque en realidad yo no entiendo lo que es correcto para mí o no, porque estoy en cualidades egoístas. Y por eso debo hacer lo que los libros de los cabalistas me aconsejan, y así me voy a acercar a la meta más rápidamente. Boris, hay varias preguntas en todo tipo de... Hay una pregunta de Ohio.
¿Por qué me atraigo tanto a este tipo de clases? ¿Por qué quiero escuchar lo que usted dice, Dr. Lightman? El tema es que tú escuchas algo que habla de ti, de tu alma, a cómo puedes llegar a alcanzar un estado perfecto y pleno, que la vida y la muerte de tu cuerpo no influyan de alguna manera sobre ti, que sientas que la vida es eterna y que la vida fluye de una manera diferente a lo que ves hoy día. Y por eso es correcto pensar que si comenzamos a juntarnos y a sentir en esta conexión un tipo de paso, de traspaso al estado próximo, al mundo superior, porque eso está en el centro de nuestra reciprocidad. Como los astrónomos que nos dicen que hay un agujero en una cueva que hay en el espacio, que es un paso de una dimensión a otro, digamos. Es como un loop, un paso de una dimensión a otra. Sasha pregunta si la persona es la inclinación al mal y todo el bien son definiciones morales de nuestro mundo. Entonces, ¿cómo la persona puede juzgar su propio mal o el mal del prójimo? Dr. Lightman, solamente en la relación de uno hacia el otro. Es decir, puede ser que tu carácter puede ser cualquier cosa, no importa qué impaciente o qué insoportable seas. La pregunta es cómo tú te relacionas con el otro, si quieres acercarte al otro o al menos en algo, o hacer algún tipo de movimiento hacia ellos. Y eso tampoco depende de en qué estado, de qué forma naciste. Puede ser que las personas se abracen y bailan juntos. Hay personas que se sientan en una esquina y que no quieren estar en conexión con nadie. Eso no tiene relación con el carácter o las cosas terrenales, cualidades terrenales que nos dieron de nacimiento. Es algo completamente diferente. Es cuando yo anhelo conectarme con otras personas sin ninguna relación con quién soy yo y qué son ellos. Pero como me conecto con ellos, así creo entre nosotros, entre ellos y yo, porque generalmente no es entre yo y entre otra persona, sino entre varios. Creo con ellos condiciones para la revelación del Creador. Sasha, ¿podemos decir que es una buena acción, la revelación del bien en esta acción? Dr. Lightman, yo no diría que esto es el bien. Yo no llamaría esto el bien, sino solamente una acción anticipada de la conexión entre nosotros cuando nos elevamos por encima del ego. Por supuesto que tenemos que elevarnos por encima de este ego, no exterminarlo, hasta que tenemos los 12 estados, el estado inferior, que es la relación egoísta que tenemos, y el estado superior, elevado, que son las relaciones de amor, la reciprocidad y conexión. Y entre esos dos estados opuestos, como en un sándwich, que hay una capa intermedia, entonces en esta capa vamos a revelar al Creador, a nosotros y también al mundo superior. Boris, me gustaría dirigirme a los grupos. Si tienen preguntas en vivo, por favor pongan una señal de pregunta y van a poder hacer la pregunta. A lo mejor vamos a pasar al próximo extracto,
que se llama la debilidad de los que corrigen el mundo. Y de acá está la llave para poder entenderla, porque ellos vieron a la persona en una imagen correcta como una máquina que no funciona correctamente y necesita mejora, y que hay que cambiar partes defectuosas por otras mejoras. Doctor Lightman, el tema es que no tenemos que cambiar en la persona nada. En la persona no hay nada que esté corrupto. Todo lo que se le tiene en él se ha dado de la naturaleza, del Creador. Por eso, todas las cualidades negativas, incluso si quiere asesinar personas, violar, todo esto se le ha entregado por parte del Creador, y por eso la corrección no está en meterlo en la cárcel o en colgarlo o ahorcarlo. La corrección está en ponerlo en un entorno tal, en unos límites tales que él reconozca o que se transforma en que es consciente que tiene que corregir esto en él, pero corregirlo de forma tal que por encima de todas esas inclinaciones terribles hacia el prójimo, que aparezca en él una cualidad de acercamiento, sin que él quiere elevarse a sí mismo a un próximo grado. Y exactamente en esa oposición exacta entre sus inclinaciones opuestas hacia la persona, poner las inclinaciones positivas hacia la persona, que él ordene y coloque correctamente esas inclinaciones negativas y positivas. Hablamos de ese mismo sándwich que hablé antes. Entonces, entre ambas, que comience a sentir un campo. Es una parte, un polo positivo y un polo negativo, como entre dos capas, y entre ambos que comienza a sentir el estado espiritual. Y eso es lo que él debe hacer. Eso es lo que necesita. Y entonces ya se transforma y comienza a sentir el mundo superior. Continuamos. Los corregidores del mundo, la verdad es que lo entiendo. Perdón. Todos sus esfuerzos estuvieron enfocados a destruir el mal que existe en la raza humana. Doctor Lightman. En resumen, corregir el mundo, cada uno quisiera hacerlo, pero solamente darle las fuerzas y medios para, digamos, podríamos todos en la cárcel y entonces todos transformaríamos el mundo en algo bueno, pero eso no se hace así porque el Creador tampoco está de acuerdo con esto. En relación a la sabiduría de la Kabbalah, no existe un concepto así como cárcel, no existe un concepto así. ¿Quién se corrige después de la cárcel? Miren las personas que salen después de la cárcel. Nadie se corrige, por eso no existe un concepto así. Tienen que haber organizaciones que corrijan, pero deben de estar libres. Es decir, la persona está bajo la influencia de una sociedad específica, de un grupo específico que con la influencia sobre él, en la conexión con él, se va corrigiendo poco a poco. Eso es en realidad la esencia de todo el trabajo de la corrección. Pregunta, continuemos. Como el Santo Bendito cuida todas las partes de su creación, impidiendo que alguien destruya algo en su dominio, y solamente corregirlo. Doctor Lightman, por eso, ningunos corregidores, entre comillas, van a ayudar, no importa cuánto matemos o que enviemos personas al exilio. Nuestra sociedad no se va a transformar en algo mejor, nuestra sociedad no se va a mejorar, y no hay de lo que hablar de esas mismas personas, porque todo ese sistema no es correcto, es egoísta. Simplemente queremos liberarnos de poner esa responsabilidad sobre la corrección de la sociedad, porque no queremos, decimos, enviémoslos que se esté en la cárcel, no queremos un elemento malo, y con esto no entendemos que estamos enviando un elemento que necesitamos, que nos indica
sobre lo que necesita corrección en nuestra sociedad para que este tipo de elementos no se expresen en el futuro. Y si nosotros lo expulsamos, nada resulta de esto bueno, porque vemos que de esto solamente va creciendo la cantidad de crímenes. Pregunta: ¿cuál es la corrección en la práctica de las cualidades malas o inclinaciones o deseos? Si, por ejemplo, ahora viene una inclinación así, ¿cómo tengo que corregir esto? ¿Es suficientemente reconocer la corrección o hay que hacer algo? Dr. Lightman, solamente dentro de la decena. Yo ya no puedo hacer nada. Tenemos un sistema muy exacto. Ustedes solamente tienen que comenzar a usar esto, solamente entrar dentro de este sistema y ver qué es lo que nos entrega, de qué manera, cómo, en la participación de la conexión en la decena, esto comienza a corregir de inmediato a todos los que participan en ella, no importa quiénes. Y de esta manera no van a necesitar ningún tipo de corrección adicional. La conexión en la decena, a pesar de que no somos conscientes de las leyes espirituales, pero cuando nos acercamos a esa conexión en la decena, nos llevamos a una forma correcta de estado espiritual. Y entonces en la decena se revela el Creador. Sasha, otra pregunta. ¿Por qué el Creador cuida y no deja que se revele el mal en el mundo? Digamos, las personas quieren, doctor Lightman, entonces ¿quién va a corregirse? Esos malos y esos buenos, los dos necesitan ser corregidos, porque los dos, ambos son la razón para la revelación del mal. Tanto el bien como el mal están en una medida equivalente y son responsables por la revelación de algún tipo de fenómeno negativo. Si sacamos ese fenómeno negativo, entonces ese mismo mal y ese mismo bien que hay en nosotros, con todas nuestras corrupciones internas, van a quedar como son. Y la próxima vez se va a revelar un mal aún más grande. Boris, una pregunta de Chicago. En la Kabbalah no existe el concepto como la cárcel, pero existe el concepto como matar a alguien. ¿La persona tiene que temer de esto? El doctor Lightman, ese concepto es un concepto teórico. Pregunta de Sochi. ¿Cómo puede ser que cualidades negativas se transformen en cualidades positivas y beneficiosas, tal como el Creador lo programó? ¿Dónde está acá la función de la persona? ¿Hay algún milagro? Doctor Lightman, por supuesto que tiene que haber acá el esfuerzo de la persona. El Creador no hace nada, nosotros hacemos todo. Entiendan que nosotros, la verdad es que no existe el Creador. Fuera de la fuerza negativa está también la fuerza positiva. Solamente que nosotros debemos de usar correctamente esto, fuerzas positivas y negativas. Y entonces vamos a estar en la reciprocidad correcta. Y entonces vamos a tomar de una fuerza y de la otra lo que es necesario. Y el Creador no está relacionado con esto. No existe el Creador. Elohim no existe. Boris, me gustaría terminar con el parte del pensamiento de Baal HaSulam. Entonces, el Creador cuida, y según esto, todos los corregidores van a tomar las medidas. El Creador tiene el máximo cuidado con cada partícula diminuta de su creación, impidiendo que alguien destruya algo de su dominio. En esas mismas medidas se van a transformar en medidas positivas, tal como el Creador lo pensó. Es parecido a un fruto colgado de la rama del árbol durante días y meses hasta que maduran, para que cada persona descubra su sabor y su fragancia. Doctor Lightman, por eso todo lo que existe de una forma correcta y necesaria. El Creador no creó nada que no sea necesario, sino que todo existe hasta que llegue a su estado completo, perfecto.
De forma que solo debemos saber cómo estar en esa relación recíproca entre nosotros, es decir, no corregirse uno al otro, porque no hay lo que corregir en cada uno, ni bueno ni malo hay en la persona. El bueno y el malo está solamente en la conexión entre nosotros, lo que daña y lo que molesta a la conexión. Lo que daña se llama malo, lo que ayuda se llama bueno. Solamente en esto, y solamente una cualidad en una persona específica, si es buena o mala, no podemos decirlo. Es decir, cualidades malas o buenas se miden solamente en relación a la capacidad de su uso dentro del grupo. A lo mejor comencemos con preguntas. Por supuesto, vamos a comenzar de Almata. Hay muchos amigos allá. Pregunta de Almata. Hola, Rav. Me gustaría añadir las leyes de dialéctica con otra ley adicional. En la cita de Hegel, él nos dice que todo lo real y lo consciente es una cuarta ley de la dialéctica. Doctor Lightman, yo estoy de acuerdo. Y tanto tú como Hegel tienen razón. Y ahora Peter. Buenas tardes. Diga, por favor, cómo llegar a la conexión. Doctor Lightman, cómo llegar a la conexión es un trabajo serio y duro, pero es el trabajo principal. Llegamos a la conexión cuando de verdad sentimos que es la meta de la existencia, la meta de toda la existencia de la naturaleza y del desarrollo humano. Y entonces comenzamos a trabajar entre nosotros en la conexión, en el entendimiento de que con esto vamos a llevar a toda la naturaleza a la conexión, porque la naturaleza desde un comienzo es integral, global y está conectado de una forma recíproca. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de una forma práctica en la decena. Es decir, que tomamos a las personas y creamos de ellos pequeños grupos de 10 personas. Es posible hacer de forma separada entre hombres y mujeres, y también es posible conectando hombres y mujeres como ustedes quieran, pero preferible separados. Y entonces, cuando comienzan a trabajar en la conexión entre sí, comienzan a llegar al reconocimiento de que de verdad en esta conexión, en la oposición a esta conexión y el conflicto en contra de la conexión y a favor de esta conexión, precisamente en esto está toda la esencia de la creación de la persona egoísta. Y si trabajamos en esto, vamos a llegar a un estado en el que vamos a comenzar a sentir en esta conexión al Creador. Entonces, 10 personas que se reúnen juntos y entre sí de una forma egoísta no son capaces de arreglarse ni de existir, ni que se odian el uno al otro, que no entienden para qué ni para qué todo esto existe. Se rechazan entre sí, en especial las mujeres, porque es casi imposible. Entonces, cuando tratamos de hacer esto, comenzamos a ver cuánto precisamente está allá todo lo negativo, todo nuestro ego se revela allá. Y entonces, hasta ese entonces, en la vida de ustedes, no importa qué forma tuvieron, porque ustedes no usan su verdadero ego, sino solamente su ego animal. Mintieron en alguna parte, robaron algo, rechazaron a alguien o hicieron algo. Esto no tiene importancia. Todas esas acciones sociopáticas antisociales no son antiegoístas. La acción antiegoísta o la fuerza antiegoísta es esa fuerza que está opuesta a la conexión de ustedes entre sí, hacia el acercamiento verdadero entre la persona
y sus similares para llegar a la conexión y al pacto recíproco, en el cual, para poder revelar en esto al Creador, y solamente en eso entonces van a comenzar a entender qué es el ego, por qué es opuesto a ustedes hasta tal punto, y cómo y de qué manera el Creador se revela entre dos fuerzas egoístas, la fuerza de rechazo y la fuerza de atracción, que ustedes deben desarrollar con obligación, para que el Creador les dé la posibilidad de acercarse uno al otro. En todas estas acciones prácticas en el grupo, precisamente en esto nos desarrollamos, y allá se descubre, se revela el Creador, y precisamente allá está la cábala práctica sobre la cual hablamos. No hay nada más allá que esto. Todo es muy simple, muy simple. Solamente hay que actuar de forma tal y que no hay que irse, no hay que ocuparse de cosas adicionales. Esto es lo más importante, es decir, crear una decena y tratar de entre ustedes de conectarse hasta que en el centro de esta decena aparezca un fenómeno nuevo, algo en común entre nosotros, algo que no tiene relación con cada uno de nosotros, sino entre nosotros. Entonces, esa misma cosa en común, eso nuevo que aparece, eso va a ser la nueva naturaleza, la cualidad de otorgamiento que por nosotros mismos la creamos, a pesar de que somos egoístas. Pero en nuestros anhelos por conectarnos en contra del ego, creamos esta nueva naturaleza. Y el Creador nos dice lo mismo que ustedes me hicieron. Atem asitemoti, ustedes me hicieron. Así el Creador dice. Entonces, así nosotros hacemos todo. Y antes de que hagamos esto, un estado así no existe. Entonces, todo esto está. Y sí podemos crear esta cualidad de otorgamiento y de amor entre nosotros. Entonces, más adelante podemos usar esta cualidad, y esta cualidad es la que nos va a llevar, nos va a elevar. Esta cualidad es capaz de cualquier cosa, porque la cualidad negativa desde un comienzo está en nosotros, y la cualidad positiva ahora nosotros la creamos en este círculo entre nosotros, y de esta forma tenemos lo positivo y lo negativo, y entre ambos podemos comenzar a actuar, y vamos a tener lo que queramos. Vamos a comenzar a sentir estados diferentes, el mundo superior, etcétera. Pregunta, a lo mejor de Peter. Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Pregunta de Krasnoyarsk. Mi pregunta es, ¿para qué fue creado la persona? Porque la naturaleza y el universo existen según leyes que no dependen de la persona. ¿Para qué es necesario la persona si él es el que corrompe todo? Dr. Lightman. Toda la naturaleza, todo el universo y muchos otros universos y mundos, todos fueron creados precisamente para que la persona aparezca, para que la persona tenga la posibilidad de revelar todos estos universos, todos estos grados de la naturaleza, para que él, ¿cómo decirlo? Para que comience a conocer esto, para que comience a tener conciencia de esto, para que comience a estar y entonces pueda experimentar todas las dimensiones y universos en él. La verdad es que nuestra mente y nuestra emoción precisamente alcanzamos todos estos universos, entre comillas, nosotros, como que está todo en nosotros. Entonces no hay que pensar en la persona de una forma como tú lo describes,
La persona es un sistema. Es un sistema que se recibe como resultado correcto entre nosotros, el hombre. Entonces, este sistema que se forma de todos, de hombres, mujeres, niños, todo lo que tiene relación con la especie humana, todas estas personas que se unen entre sí, que se juntan entre sí, que quieren estar juntos a pesar de su ego, que quieren ser un uno completo, y vamos a llegar a ese estado, o obligatoriamente o con deseo. Pero vamos a ser empujados a ese estado y esta etapa ya comienza ahora. Y entonces vamos a descubrir que la persona, cuando se conecta, cuando se une, crea dentro de sí un espacio tal que está en él toda la creación, toda la realidad. Y en ese espacio, precisamente, todos existimos de una forma eterna y plena. Entonces, no te preocupes. No se preocupen por el hecho de que la persona sea mala. Vamos a continuar con Medellín. Muy buenos días. Buenas tardes, querido Rab. Buenos días, buenas tardes, Team Mundial. Buenos días. La pregunta es, si no es metiendo a la cárcel a las personas que matan, roban, que cometen todo tipo de delitos, ¿de qué manera pueden corregir o cómo hacer con esas personas? Gracias, Ra. Вопрос такой. Как сделать, чтобы исправить человека, который намерен убить, грабить, совершить разные виды ¿Qué преступлений? hacer para corregir a las personas que quieren asesinar y hacer todo tipo de acciones? Doctor Leitman, esa persona que quiere asesinar o robar, hay que ponerlo en un grupo tal que le muestre cómo tiene que estar de una forma correcta y recíproca con la sociedad. Y entonces todo va a llegar a su corrección. Todo depende del entorno y nada más. Por supuesto que todo este entorno necesita que tener tanto un palo como una zanahoria, pero así de esta forma hay que corregir a la persona, pero no hay que aislarlo, porque simplemente lo que hacen es niegan de él la posibilidad de que cambie. La sociedad debe pensar cómo tiene que cambiar, porque si la persona sale de la sociedad, quiere decir que la sociedad debe corregirlo. Kiev. Shalom, en una decena que trabaja bien y que funciona bien, entonces aparece en ella el Creador. Digamos una decena, uno está en ella el Creador y en otra decena hay también otro Creador. Entonces, digamos, hay un evento, digamos un congreso, en el cual estas dos decenas se conectan en una. Entonces tienen un tercer creador entre sí. ¿Es posible decir que este tercer creador tiene una historia del creador 1 y del creador 2? ¿O que este creador es único en relación a esa misma conexión entre estas dos decenas en mí? Doctor Leitman, el creador es uno en todas partes. Es una fuerza única y singular que se revela en cada decena en relación a las cualidades de conexión de esa misma decena. Y la verdad es que su cualidad es una cualidad única, es una cualidad de otorgamiento y de amor absoluto. Y ustedes lo revelan en la misma medida que se equivalan en esa decena. Pregunta de Minsk. Hola a todos. Mi pregunta es, ¿cómo el grado de alcance de amigos aislados influye a la altura espiritual de cada decena? ¿Cuál es el Doctor Leitman? La espiritualidad de esa misma decena depende de la medida de conexión entre ustedes, y en esa medida de conexión entre sí, cada decena, pero cada uno, digamos, con su individualidad y singularidad comienza a sentir al Creador y el mundo superior que se descubre en esta decena.
Pregunta de Mac. Вопрос от Олега Бондарева. Вы говорили, что Pregunta de Oleg. Usted dijo que no hay creador. Pero si no hay creador, ¿a quién está dirigido el man? Doctor Lightman, tienes razón. Yo me refiero a que no hay un creador tal como lo que las personas creen, que domina todo y que nos maneja todo. El creador es la fuerza general que nos acelera a todos a una conexión. Ese es el único propósito. Entonces, si nosotros definimos correctamente al Creador, lo definimos como una fuerza integral general, que todo lo que existe en Él, dentro de Él, y esta fuerza integral, desde un comienzo, es equivalente a, tal como los cabalistas nos cuentan, esta fuerza esta fuerza quebró todo lo que existe, y poco a poco todo esto comienza a aspirar a esa conexión, a unirse de nuevo, como un Lego, como un juego de conexión, como un caleidoscopio. Es decir, tomar su lugar correcto en relación a los demás, y que en esta conexión recíproca entre nosotros podamos descubrir más y más esa misma fuerza superior. Por eso, cuando digo que no existe Boré, digo que no traten de buscarlo en nada más diferente, sino solamente esa fuerza que los lleva a la conexión, a la unión. El Creador no hace nada más allá que esto. Entonces, no hay que desarrollar esperanza en nada más, sino solamente en esto. Pregunta de Katerinburg. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué no hubieron suficientes revelaciones en todas las historias? ¿Por qué hay que revelar el ego entre personas que no se conocen? ¿Y qué vamos a poder descubrir en todo esto? Doctor Lightman. Ok, yo te voy a decir. Todo el ego que tú descubres día a día en relación a tus personas o parientes no es ese mismo ego. Eso son tonteras. Eso realmente no es el ego. El ego es ese mismo ego que les molesta para conectarse cuando ustedes anhelan la conexión. Es decir, el ego comienza a revelarse cuando ustedes tratan de conectarse juntos en la decena para revelar al Creador. Estas son las condiciones. Conectarse en la decena, y para poder conectarse tenemos que aprender cuáles son las conexiones correctas en la decena para poder revelar en esto al Creador. En esa misma decena nosotros recibimos la expresión del egoísmo, y en este trabajo sobre el egoísmo, para poder elevarnos sobre esto, para poder revelar al Creador, entonces se revela tanto el ego como el Creador. Respondimos a todos. Boris, hay una pregunta de Holanda. Él no tiene problema con el micrófono. Nos escriben, hay una responsabilidad personal en el trabajo, una responsabilidad personal. Doctor Lightman, responsabilidad personal hay en relación hacia el grupo, porque yo me comprometo junto con ellos a llegar a la cualidad de conexión completa, a la cualidad de otorgamiento. Y en relación al Creador, mi compromiso es llegar a la conexión con Él, porque para esto Él me creó. Y así llego a... ¿Cómo decir esto? Así llego a un estado más elevado, a mi mejor estado. Pregunta de Gerson. Cuando la humanidad llegue a la madurez, también nuestra sociedad es parecida a ese fruto que está colgado en la rama y que pasa meses para terminar su madurez. ¿Cuándo va a pasar? Doctor Laima, va a pasar esto cuando seas capaz de amar a todos. Entonces se va a revelar ese mismo fruto dulce y vas a poder descubrir en esto la dulzura.
del fruto del paraíso. Otra pregunta. La persona que, digamos, una persona que no quiere acercarse con otros egoístas y sabe que va a fracasar. Doctor Lightman, no es correcto, porque la persona tiene que poner al Creador entre ambos. En nuestros días, eso, si la persona quiere conectarse con otros, eso no va a tener éxito, en especial en nuestra época, porque eso no es conexión. Es una conexión obligada, desde que no hay donde escaparse, etcétera. Pero la verdadera conexión, la relación correcta, tal como está dicho, entre un hombre y la mujer y el hombre y la Shejina entre ambos, el Creador entre ambos. Digamos, dos cualidades en una persona. El Creador hace entre ambos la conexión, porque si no, no va a funcionar. Y por eso en nuestro mundo vemos en nuestro mundo que las personas escapan de las conexiones. Pregunta. La sensación del Creador entre personas es una sensación que es como cuando uno despierta del sueño. Doctor Lightman, es correcto. Al comienzo es un estado en que quisiera perder los sentidos y dormir, y después es al contrario, me gustaría despertar y Boris pregunta, ¿el paso al mundo por venir está relacionado con el sufrimiento del cuerpo? Doctor Lightman, no. Por supuesto que tú te cansas, digamos, de los estudios, porque hay que trabajar con la decena y dar mucho tiempo y esfuerzo, pero no son sufrimientos. Pregunta. La última. Diga, por favor, si yo desarrollo mi alma y vivo los dos mundos, ¿qué va a pasar? ¿No voy a continuar trabajando y viviendo como una persona común? Doctor Lightman, ¿por qué no? Quedas en tu misma vida en común. Simplemente comienzas a sentir entre tú y los demás al Creador que existe. Un campo que llena todo entre ustedes. El lugar de este aire, todo esto es el Creador y ustedes están en Él y Él está en ustedes. Y entonces comienza a sentir que existe de una forma eterna y plena y que infinita. Boris, me gustaría decir que en el próximo programa vamos a continuar pasando este artículo, Paz en el Mundo. Entonces, que tengan éxito, nos encontramos, los espero ya.